¿Sientes que tus hijos ya no te ven igual? Esto lo cambia todo. Confucio. ¿En qué momento tus hijos dejaron de verte? ¿Realmente? No hablamos de mirar, hablamos de ver. De ese instante sagrado en que sus ojos te reconocían como guía, como faro, como raíz. Fue una discusión, un silencio prolongado, una traición minúscula que ni siquiera recuerdas. Tal vez ocurrió sin ruido, como el desgaste imperceptible de una piedra bajo el agua. Pero hay algo que ya no está. Y aunque no puedes nombrarlo, lo sientes. Te dijeron que el tiempo todo lo cura, que el amor de madre o padre es suficiente, que crecer es así, que alejarse es natural, pero dentro de ti algo no encaja, como si hubieras sido exiliado de un templo que tú mismo construiste. ¿Por qué? Si diste tanto, hoy pareces invisible. ¿Por qué su mirada ya no busca la tuya? Tal vez lo que perdiste no fue su respeto, sino algo mucho más profundo. La autoridad silenciosa que brota del alma, no del grito. Confucio dijo una vez que el verdadero poder no se impone, se recuerda, como un perfume olvidado que de pronto inunda la habitación, trayendo memorias que nadie sabía que guardaba. Pero, ¿cómo se recupera aquello que ni siquiera sabías que habías perdido? ¿Y si la clave no está en hacerte oír, sino en aprender a resonar otra vez? A veces, el eco de una verdad negada grita más fuerte que cualquier palabra. Y cuando el alma se desconecta, la mirada también se apaga. Imagina que toda tu vida ha sido una obra, pero ellos ya no aplauden. ¿Será que cambiaron los espectadores? ¿O cambió el personaje? La pregunta no es si te ven distinto. La pregunta es, ¿quién eres ahora cuando nadie está mirando? Porque hay una verdad que no soporta la luz directa. Una verdad que solo se revela cuando el espejo deja de mentir. Y ese momento está más cerca de lo que crees. No hay fórmulas aquí, solo un laberinto. Uno que todos los padres cruzan, tarde o temprano. Pero algunos, los que saben escuchar el susurro debajo del ruido, descubren la puerta secreta. Este no es un video, es una llamada desde lo más hondo. Porque lo que te trajo hasta aquí no fue la curiosidad, fue la herida. Y esa herida guarda una enseñanza que podría cambiarlo todo. Pero solo si te atreves a mirar hasta el final. ¿En qué momento dejamos de ser su centro? Hay días en que los hijos ya no te miran igual, pero no lo dicen, solo lo sientes. Como una brisa helada que cruza la habitación cuando hablan contigo, como si algo invisible se hubiera roto en medio de una frase cotidiana. Ya no hay ese brillo de admiración en los ojos, ya no buscan tu abrazo como antes. Y tú sonríes, haces como que todo está bien, pero por dentro, sabes que algo cambió. Lo sabes como se sabe una despedida antes de que alguien diga adiós. Y no es que hayan dejado de amarte, es algo más sutil, más cruel, más real. Es como si te vieran, pero a través, como si ya no fueras el faro, sino una sombra familiar que forma parte del paisaje. ¿Qué parte de ti se fue apagando para que ellos dejaran de verte como antes? ¿Qué gesto, qué palabra, qué silencio los empujó a ese otro lugar donde ya no necesitas ser consultado, admirado, imitado? Hay padres que lo niegan, hay padres que lo sienten y se tragan el nudo. Dicen que es parte de crecer, que la distancia es natural, que cada uno debe encontrar su camino. Pero nadie te advierte del abismo que se abre en la mirada de un hijo cuando deja de reconocerte como guía. No se trata de autoridad, se trata de conexión, de alma a alma. Y cuando esa conexión se fragmenta, no se oye un estruendo, se siente un eco, como si tus palabras ya no tocaran nada vivo al otro lado. Y ese vacío tiene voz. Es la voz que te dice que fallaste, que hiciste lo mejor que pudiste pero no fue suficiente, que tal vez fuiste demasiado duro o demasiado blando, que diste todo, pero no diste lo que realmente necesitaban. Y entonces comienzas a mirar atrás, a recordar momentos que parecían inofensivos, pero que ahora bajo otra luz duelen. Aquella vez que los interrumpiste,
Aquella mirada que evitaste, ese abrazo que no diste porque tenías prisa, todo vuelve, pero vuelve como aguijón. Y lo más brutal es que tú también te sientes distinto. Ya no eres el que eras cuando ellos eran pequeños. También tú te has perdido en medio del ruido, de las facturas, del cansancio, del tiempo. Te preguntas si aún puedes volver a ser ese ser luminoso que una vez ellos veían como invencible. Y en esa pregunta comienza la grieta. Porque no es solo que ellos ya no te ven igual, es que tú tampoco te ves igual, y esa doble ausencia duele en un lugar donde el lenguaje no alcanza. Hay una herida invisible entre generaciones, una brecha que no se mide en años, sino en gestos no entendidos, en necesidades nunca nombradas, en verdades que ambos lados ocultan para no romper la delicada paz. ¿Y si ese silencio que los separa también es un grito? ¿Y si ambos están esperando que el otro dé el primer paso, pero nadie se atreve a moverse? El tiempo pasa, la vida sigue, pero en algún rincón profundo, ambos siguen detenidos frente al mismo espejo, sin atreverse a mirarse. Confucio decía que el respeto no se exige, se siembra. Pero nadie te enseña cómo cultivar cuando el terreno está lleno de recuerdos ásperos y palabras marchitas. ¿Y si la cosecha que esperas no llega porque nunca entendiste qué semillas sembraste realmente? A veces el amor no basta, porque el amor que no se transforma, se estanca. Y lo que se estanca se olvida, como un río que ya no canta, como una voz que ya no toca. Y sin embargo, algo dentro de ti sigue latiendo. Un impulso antiguo, casi sagrado. La sensación de que aún hay algo por decir. Algo que podría cambiarlo todo si tan solo encontraras las palabras correctas, el momento exacto, el gesto perdido. Esa esperanza silenciosa que aún vive detrás del miedo, del orgullo, del cansancio, porque sabes que no todo está perdido, pero también sabes que no todo puede seguir igual. Y ahí, justo ahí, comienza la verdadera travesía. A veces no es lo que hiciste, sino lo que no supiste ver. Un gesto que pedía contención, pero tú le diste consejo. Un silencio que pedía compañía, pero tú ofreciste soluciones. No porque no ames, sino porque nadie te enseñó a traducir las emociones que no se dicen. Y ahora miras atrás como quien observa un incendio ya apagado. No puedes salvar lo que se quemó, pero el olor a humo todavía te persigue. ¿Cómo se repara lo que ni siquiera sabías que estabas rompiendo? Hay algo que ocurre con el tiempo, deja de pasar y empieza a pesar. Cada cumpleaños, cada mirada que esquiva la tuya, cada conversación superficial que intenta disimular el abismo, se van acumulando como capas de hielo sobre una herida que aún sangra debajo. Y mientras más pretendes que todo está bien, más se aleja aquello que te daba sentido. Porque el vínculo no se pierde de golpe, se disuelve, como tinta en el agua, lentamente, sin hacer ruido, sin pedir permiso. Y sin embargo, hay días en que todo vuelve. Basta un gesto, una palabra, un objeto olvidado en un cajón, y entonces la memoria se abre como una vieja herida. Ves su primer dibujo, recuerdas la forma en que te llamaba cuando tenía miedo, sientes el peso de ese cuerpito dormido en tus brazos, y te preguntas, ¿en qué parte del camino dejé de ser su refugio? ¿Cuándo mi presencia dejó de ser consuelo y se volvió distancia? ¿Y por qué este vacío se parece tanto a mí? Lo más difícil no es que ellos cambien, es que tú sigues siendo el mismo por fuera, pero por dentro te rompiste en 1000 partes tratando de mantenerlo todo unido. Querías ser ejemplo, querías ser fuerte, querías ser ese pilar inquebrantable, pero a veces ser fuerte también es una forma de esconderse. Y mientras tú te protegías con la armadura del deber, ellos solo querían tocar tu humanidad, ver tus lágrimas, escuchar tus dudas, sentir que detrás del rol había un ser vivo, no una estatua. Hay un tipo de soledad que solo sienten los padres. Es la soledad del que lo dio todo, y aún así no fue entendido, del que sostuvo sin que nadie lo notara, del que amó en silencio,
esperando que algún día ese amor fuera traducido. Pero el tiempo no espera. Y los hijos no siempre vuelven al mismo punto. A veces, si no cambias el mapa, ni siquiera reconocen el camino de regreso. ¿Qué ocurre cuando el hogar que ofreciste ya no les habla? La mayoría de las personas vive atrapada en este laberinto sin saber que existe una salida. Pero la puerta no está afuera, está en el fondo de tu historia, en lo que aún no te atreves a mirar. Porque mientras sigas contando la misma versión de los hechos, seguirás atrapado en el mismo lugar. Y si no se trata de recuperar su mirada, sino de recuperar la tuya. Y si lo que buscas allá afuera solo puede nacer desde adentro. Confucio no hablaba de autoridad como poder, sino como presencia, como esa energía invisible que brota del alma cuando has hecho las paces contigo mismo. ¿Y tú? ¿Cuántas batallas internas sigues librando en silencio? ¿Cuántas cosas aún te culpas sin saberlo? Porque los hijos perciben más de lo que entienden, y a veces no se alejan porque no te aman, se alejan porque sienten lo que tú mismo has dejado de ver en ti. Quizás este no sea un video, quizás sea un espejo, uno que no muestra tu reflejo, sino tu ausencia, y esa ausencia, si la sostienes con honestidad, puede convertirse en un puente que no necesita explicaciones, solo presencia, solo verdad, solo la valentía de sentir, aunque duela, porque lo que no te atreves a sentir se convierte en distancia, pero lo que abrazas, incluso roto, tiene el poder de volver a unir. No fundo, todos llevamos un niño dentro que aún espera ser reconocido por aquellos que alguna vez cuidamos. Porque el rol de padre o madre nunca fue solo un deber, fue una identidad, un lugar desde el cual nos sentíamos necesarios, valiosos, vistos. Pero cuando esa mirada se apaga, no solo se rompe el vínculo, se tambalea quién eres. ¿Qué queda de ti cuando ya no eres el centro de su universo? ¿Y qué haces con ese vacío que nadie ve, pero que lo inunda todo? Es difícil admitirlo, pero hay una herida que muchos padres llevan en silencio. El miedo a volverse irrelevantes, a convertirse en un eco de lo que fueron, a ser esa figura que aún está, pero ya no importa. Y ese miedo, aunque nunca lo digas, se filtra en tus gestos, en tus silencios, en esa forma sutil en que evitas ciertas conversaciones por temor a escuchar lo que ya sospechas. No es que no te amen, es que dejaron de verte como antes. Y tú, aún no sabes cómo habitar ese nuevo lugar. Confucio decía que todo cambio profundo comienza con una renuncia. Pero nadie te dice que se siente soltar la imagen de padre perfecto, de madre infalible, de ese ser que debía tener todas las respuestas. Quizás tu mayor error no fue fallarles, sino intentar no fallar nunca. Porque en esa obsesión por ser suficientes, perdiste algo más valioso, tu autenticidad. Y los hijos, aunque no lo digan, sienten cuando alguien se desconecta de sí mismo. Porque lo que no habitas, no puedes ofrecer. Tal vez lo que necesitan de ti hoy no es un consejo, es tu vulnerabilidad, tu humanidad, tu historia real, con grietas, con errores, con esa mezcla brutal de amor y torpeza que te hizo padre o madre. Porque nadie conecta con la perfección, pero todos, en lo profundo, anhelamos conectar con lo verdadero. ¿Y si al soltar la máscara no perdieras autoridad, sino que la recuperaras en su forma más pura? ¿Y si tu silencio fuera más elocuente que 1000 discursos? Piensa en los momentos en que más te sentiste visto en tu vida. ¿Fue cuando te elogiaron? ¿O cuando alguien sostuvo tu dolor sin huir? Tal vez ellos no te dicen lo que sienten porque aún no saben si tú puedes sostenerlo. Tal vez esperan, como tú, una señal. Algo que les diga, puedes hablar, puedes ser, puedes volver. Pero nadie dice nada. Y el tiempo, en su crueldad silenciosa, sigue erosionando lo que ambos aún no se atreven a salvar. A veces, para que algo cambie, no basta con querer. Hay que mirar de frente lo que duele, habitar el duelo de lo que ya no volverá,
Dejar morir la versión de ti que intentaba controlar lo incontrolable. Porque solo quien se atreve a morir simbólicamente puede renacer con nueva luz. Y tú sabes que algo en ti ya está muriendo hace tiempo. No lo dices, no lo muestras, pero lo sientes cada vez que pasas junto a ellos y ya no hay ese brillo. Solo rutina, solo distancia, solo gestos automáticos. La pregunta entonces no es cómo volver a ser importante para ellos. La pregunta es, ¿te atreves a volver a ser tú? No la versión domesticada, funcional, resistente, sino tú, con todas tus capas, tus ruinas, tus deseos inconclusos, tu ternura reprimida. Porque solo desde ahí, desde lo más crudo y honesto de ti, puede nacer algo nuevo. Algo que no sea un intento de recuperar el pasado, sino un acto de presencia viva, aquí, ahora. Y quizá ese sea el verdadero mensaje de Confucio. No enseñes desde el lugar que te hace fuerte. Enseña desde el lugar que te hizo humano. Porque allí, y solo allí, la mirada de un hijo vuelve a encontrarse con la tuya. No por necesidad, no por costumbre, sino porque finalmente ve quién eres. Hay un momento, imposible de señalar con el dedo, en que dejas de ser el héroe. No porque hayas hecho algo malo, sino porque la vida te vuelve humano ante los ojos de quienes criaste. Y entonces ocurre algo extraño. Te siguen viendo, pero ya no te siguen. Escuchan tu voz, pero ya no entra. Y tú, por dentro, comienzas a desaparecer. No frente a ellos, sino frente a ti mismo. Como si ya no supieras desde dónde hablar, ni para qué. Como si tu propia identidad estuviera colgando de un hilo invisible. Y es ahí donde muchos padres comienzan a endurecerse, a fingir que nada duele, a esconder la nostalgia bajo bromas, la angustia bajo autoridad. Porque es más fácil parecer firme que admitir que te estás rompiendo por dentro. Pero lo que no se dice, se convierte en muro. Y lo que se oculta, se hereda. ¿Y si tus hijos no se están alejando de ti, sino de la versión que finges ser para no mostrar tus grietas? Ellos también tienen miedo. También dudan. También se preguntan si siguen siendo amados, si aún importan, si pueden acercarse sin ser juzgados. Pero no lo dicen, porque sienten que tu silencio ya no tiene puertas, solo paredes. Porque aprendieron, quizás de ti, a tragar emociones, a guardar lágrimas, a hacer como si no pasara nada. Y mientras todos se protegen, todos se pierden. ¿Cuánto tiempo más van a sostener esa distancia por miedo a romper lo que queda? Confucio habló del arte de gobernar como el arte de gobernarse a uno mismo. Y en la familia, no hay gobierno más complejo que el del alma. Porque no se trata de imponer, sino de encarnar. De convertirte en lo que quisieras que ellos fueran. No desde el deber, sino desde el ser. Y eso requiere un coraje feroz. El de bajar las armas, el de soltar el personaje, el de dejar de educar por miedo al error y comenzar a amar desde el error mismo. Tal vez aún estás esperando ese día en que ellos vuelvan y te miren como antes. Pero, ¿y si ese día nunca llega? ¿Y si el verdadero milagro no es que ellos vuelvan a verte como antes, sino que tú aprendas a verte como ahora? Sin necesidad de aplausos, sin nostalgia de lo que fuiste, solo tú, presente, desnudo de expectativas, listo para reconstruir un vínculo que no depende de quién fuiste, sino de quién te atrevas a ser hoy. A veces el verdadero acto de amor no es hablar, es escuchar. Escuchar más allá de las palabras, escuchar el cuerpo, el gesto, el silencio. Escuchar lo que ellos no se atreven a decir, pero gritan en cada distancia. Porque todos los hijos quieren volver, pero no todos saben cómo. Y hay padres que aún no comprenden que no basta con dejar la puerta abierta. A veces, hay que salir a buscarlos. Sin mapa, sin prisa, sin promesas. Solo con el corazón en las manos. ¿Y si todo este tiempo no se trataba de ser el guía, sino el espejo? No el que da respuestas, sino el que se atreve a sostener preguntas. No el que sabe,
sino el que se permite no saber. Porque hay algo profundamente transformador en ver a tu madre o a tu padre diciendo, no sé, pero quiero aprender contigo. En ese instante, algo se repara, algo se ablanda, algo vuelve a fluir, y el amor, que parecía dormido, abre los ojos. Ellos no necesitan tu perfección, necesitan tu presencia. No quieren la versión de ti que todo lo controla. Quieren la versión que aún se emociona, que aún se equivoca, que aún puede llorar sin miedo a perder autoridad. Porque en ese gesto hay verdad, y en la verdad siempre hay un puente. Y si te detienes un segundo, si callas el ruido, si te permites sentir el temblor detrás de tus palabras, tal vez escuches algo que no viene de afuera, algo que no se oye con los oídos, sino con el cuerpo. Es la voz de tu niño interior, ese que aún recuerda lo que se siente no ser visto, ese que alguna vez necesitó un abrazo y recibió una exigencia, ese que aún vive en ti, esperando que por fin alguien lo mire con compasión, porque nadie enseña a ser padre de hijos que ya crecieron. Nadie te prepara para verlos tomar distancia sin que eso parezca un rechazo. Pero a veces no es rechazo, es evolución. Es el eco natural del amor que busca nuevos cauces. Y si no aprendes a amar desde otro lugar, te quedarás amando fantasmas, apegado a una imagen congelada de lo que fueron y ciego a lo que son ahora. Y si el verdadero amor no se aferra, sino que acompaña, el dolor que sientes no es el de perderlos, es el de no saber cómo reencontrarte contigo mismo sin ellos como centro. Pero ese dolor, si no lo anestesias, puede volverse un fuego sagrado, un fuego que no destruye, sino que purifica. Porque no estás aquí para repetir lo que aprendiste, estás aquí para romper ciclos, para sanar lo que tus padres no supieron sanar, para entregar algo que no te dieron, no porque no quisieron, sino porque nadie les mostró cómo. Confucio decía que cuando el alma se ordena, el mundo se ordena. Pero nadie ordena lo que no reconoce. ¿Y tú? ¿Cuántas partes de ti aún no te atreves a mirar? ¿Cuántos gestos automáticos son solo máscaras que usas para no sentir? Porque la distancia con tus hijos no es solo externa, es también el reflejo de una distancia interna. Una desconexión contigo mismo que ellos perciben, aunque no puedan explicarla. Y lo que no nombras, se repite. Hay momentos en la vida en que no queda nada por enseñar, solo queda ser un espacio seguro, ser una presencia viva, ser esa pausa que interrumpe el ruido del mundo y dice, sin palabras, aquí estoy, sin juicio, sin condiciones, sin pasado. Y entonces algo cambia, no en ellos, en ti, porque dejas de buscar fuera lo que solo puede construirse dentro, y esa es la raíz de toda autoridad. Habitar tu verdad sin necesidad de imponérsela a nadie. Tal vez nunca vuelvan a verte como antes, pero ¿y si eso es lo mejor que podría pasarte? ¿Y si en esa muerte simbólica hay una nueva forma de vínculo, más libre, más real, más humana? Porque cuando dejas de exigir que te miren, empiezas a ver. Y lo que ves no siempre es cómodo, pero es auténtico. Y en lo auténtico, siempre hay lugar para el reencuentro. No necesitas tener las respuestas, solo necesitas estar dispuesto a escuchar, a sentir, a dejarte transformar. Porque el verdadero legado no está en lo que dijiste, sino en cómo amaste, en cómo te abriste cuando era más fácil cerrarte, en cómo volviste a mirar, incluso cuando ya no te miraban. Y tal vez, solo tal vez, ese sea el verdadero acto de amor. Mirar por última vez al padre o madre que fuiste, agradecerle por haber llegado hasta aquí y dejarlo ir. Para entonces, desde ese vacío, permitir que algo nuevo nazca, no para ser seguido, no para ser admirado, solo para ser visto. A veces, basta un susurro para romper un muro. Una palabra dicha desde el fondo de un alma desnuda puede tocar lugares donde el ruido nunca llega. Y si llegaste hasta aquí,
No fue por curiosidad, fue porque algo en ti ya estaba listo para escuchar lo que nunca se dijo en voz alta. No buscabas respuestas, sino una verdad que se sintiera como hogar. Y en este silencio compartido, quizás descubriste que no estás solo. Nunca lo estuviste. Hay memorias que no se alojan en la mente sino en el cuerpo. Gestos, miradas, ausencias que se quedaron flotando en el tiempo como preguntas sin resolver. Hoy, esas memorias no duelen porque falte algo. Duelen porque algo están haciendo. Y como todo nacimiento, hay sangre, hay ruptura, hay temblor, pero también hay luz. Una luz que no viene de afuera sino desde el fondo mismo de tus grietas. Esa es tu nueva guía. No tu perfección, sino tu verdad herida, viva, despierta. Lo que se abrió aquí no se puede cerrar, porque no es una idea, es una herida que empezó a respirar. Y cada vez que vuelvas a mirar a tus hijos, aunque no digas nada, algo en ti será distinto. Tal vez no lo notes de inmediato, tal vez sea un silencio más suave, una mirada que no juzga, un abrazo que ya no espera nada. Pero eso basta, porque los verdaderos vínculos no se restauran con palabras, se regeneran en presencia. Confucio no dejó fórmulas, dejó caminos, caminos internos, sutiles, muchas veces invisibles. Y el que hoy recorriste sin darte cuenta, no termina aquí, apenas empieza, porque hay viajes que no se hacen con los pies, sino con el alma. Y si este contenido tocó algo,